Primero que todo, siempre me he considerado una persona, antes de entrar al mundo de la política, de centro izquierda, pero bastante objetivo. Luego, cuando me introduje en la política, pasé como de un mundo liberal al mundo anarcocapitalista. En su momento sí fui ANCAP, pero con muy poca formación al respecto porque no sabía mucho sobre el tema. Luego, conforme fui leyendo, conforme fui entendiendo ciertas problemáticas que no son capaces de resolverse con una sola filosofía política, sino que necesitan complementarse con otras, me fui volviendo un poquito más tibio socialdemócrata, como dicen por ahí, y hasta el momento soy minarquista. ¿Por qué lo soy y por qué no soy ANCAP? Básicamente por el criterio de factibilidad que tiene de poder aplicarse a la realidad. Yo sí considero que en lo ético tengo un problema, como muchas personas también lo tienen, para resolver ciertos cuestionamientos. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que la libertad tiene que defenderse de manera irrestricta siempre y cuando las personas cooperen pacíficamente, porque sí se puede cometer coacción contra el otro si es que el otro, primeramente, violó tu propiedad privada, etc. ¿Por qué considero que tengo una cierta eh, incoherencia e incongruencia ética? Básicamente porque si defiendo la libertad irrestricta, ¿por qué considero que el Estado tiene que ser mínimo? Siendo que el Estado, para que exista, tiene que violar sistemáticamente la propiedad de los ciudadanos. Eso es un cuestionamiento que yo no soy capaz de resolver y acepto humildemente de que tengo esa incongruencia ética. Pero en términos fácticos, en términos de posibilidad de realizarse el proyecto político que tiene el ANCAP, considero que el minarquismo defiende de mejor manera que el ANCAP aquellas resoluciones de tipo político. ¿Por qué? Básicamente, por ejemplo, con el tema de la defensa de la seguridad interna y externa. Tú me vayas a decir quizás de que van a existir instituciones voluntarias privadas que van a ser capaces de satisfacer esa necesidad mediante servicios de protección pública interna y externa. Yo considero que esos servicios van a ser insuficientes, pero ya he hablado mucho, así que me gustaría hacerte a ti una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo en un mundo ANCAP se resolvería a tal punto de defenderse bien una sociedad en términos de seguridad interna y externa? ¿De qué forma? Bueno, necesito saber primero el escenario hipotético que me estás planteando. O sea, ¿un mundo donde todo el mundo es ANCAP o hay distintas ideologías en el mundo? No, ¿Qué sentido? mira, si de por sí me cuesta concebir mundo ANCAP, ahora sí que te puedo decir que es imposible que el mundo entero, que todas las sociedades, que todas las culturas diferentes sean ANCAP. Así que te pongo en la situación real y que va a ser real por siempre. Es decir, que hay culturas distintas que van a tener la preponderancia e incluso el interés de querer invadirte, ya sea por cuestiones económicas, políticas, etcétera. En ese caso te pongo. Vale, bueno, primeramente, mira, si surge una nación ANCAP, por así llamarlo, esta surgiría de manera micro, o sea, en base a la secesión. Por Mm. ejemplo, algo que podría poner sería la Confederación Alemana, que en el siglo XIX Alemania no estaba unificada, estaba hecha en base a docenas de micronaciones. ¿Qué es lo que sucedía? Que durante ese tiempo hubo una época de paz, no había guerra, no había nada, ¿por qué? Porque todo se basaba en el comercio libre en base a los distintos microregiones que había, que eran totalmente autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Que se une Alemania y ahí surge la Primera y Segunda Guerra Mundial. El problema justamente con el ANCAP realmente no es la seguridad interna o externa, porque estos, al ser ANCAP, generalmente, dependiendo la zona, por ejemplo, no sé, podría poner hipotéticamente Corea del Sur, la propia población se armaría ante una posible invasión, por lo que sería imposible una conquista, no sería factible, ya que la población estaría armada, no dependería de un ejército, como sucede actualmente, ya que las armas están prohibidas en la mayor parte del mundo, por lo que no sería factible una conquista. Y más, dependiendo del caso de Alemania, volviendo, donde la mayoría de los países, por así decirlo, de las regiones que habían, pues eran básicamente basadas en el mercado, por lo que si una intentaba atacar con su ejército, tendría una muy mala imagen de las demás, por lo que terminaría acabándose por sí misma, ya que no sería factible una guerra. O sea, lo que trato de llegar es que el mercado siempre hace que las guerras no sean factibles. Ahora, otro caso, no sé, la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa si la Unión Soviética decide invadir a esta confederación que había, o estas micronaciones o regiones anarcocapitalistas? Que si logra acabarlas, no sé, logra conquistarlas, a largo plazo, como sucedió en la realidad, terminará colapsando, porque la propia cultura, región de estas mismas áreas no se aclimatarían a lo que era la Unión Soviética o a lo que suponían la imposición que debía, por lo que a corto plazo podría conquistar, podría haber una guerra que podrían perder, pero a largo plazo terminaría colapsando y surgiendo de nuevo
lo que ahora ha surgido con la Unión Soviética, que se centralizó en, no sé, 15 países, por así decirlo. Por lo que en sí, el problema no es tanto lo que podría ser la seguridad por fuera, el problema es internamente, en la propia gente, cómo lo tomaría. O sea, se dejaría, no sé, que el propio la Unión Soviética decida adoctrinar a todos esos niños en base a su ideología. Ahí sí sería un problema, porque ya a largo plazo ya le estarían siendo Unión Soviética, ya estarían educados bajo ese principio. O sea, en sí el problema no es la guerra. O sea, al final a largo plazo el Estado, entre más grande esté, colapsará. El problema es la educación que tengan. O sea, que se Claro. les imponga, ahí sí. No, sí, sí, que sí. Sí, bueno, no, digo, por si tú tienes algún apunte o algo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, hay una frase que sintetiza tu visión positiva respecto a que mediante el comercio, mediante el libre mercado, es difícil que exista guerra. La frase es como de, no recuerdo quién la dijo, pero era, donde existe el comercio no entran las balas. Puede ser, sí, es cierto. De hecho, las comunidades que tienden a tener altas relaciones multilaterales, económicas, y que dependen su comercio de otras más, es difícil que le invadan porque dependen ambas naciones. Aún así, sí considero que es factible una invasión, no solamente porque eh, existan estados que pretendan intervenir en otros mediante asuntos políticos, diplomáticos o directamente haciendo una guerra por cuestiones incluso religiosas, sí considero que es factible porque ha ocurrido durante gran parte de la humanidad y de hecho sigue ocurriendo en algunos países que son más teocráticos y en donde la religión se impone con bastante fuerza. Y el problema que surge es claro, porque tú me dijiste que es difícil que exista una invasión porque gran parte de las personas dentro de una comunidad ANCAP estarían con armas, estarían armadas. La pregunta es, ¿y qué? Con eso no basta. Si de hecho el problema que tiene, o al menos el problema que yo veo a un sistema y una sociedad ANCAP, no es el hecho de que proliferen las armas y que los ciudadanos tienen armas, entonces pueden defenderse ante una posible invasión. No, con armas no te basta, no te basta una pistola, con un subfusil, no. Cuando hablamos de guerra estamos hablando de tanques, de aviones de guerra, de portaaviones, de, ¿cachai? O sea, perdón por o sea, por el modismo, pero ¿entiendes? Hay una carga bastante alta de que una sociedad ANCAP esté más debilitada y menos apta para una guerra, porque muchas personas no ven en las armas una posibilidad para o sea, no ven en las armas un bien necesario e indispensable para su vida. Hay personas que en una sociedad ANCAP ni siquiera van a querer tener armas de alto calibre, simplemente una pistola por si es que me tengo que defender. Pero jamás, o muy difícil, las personas se van a comprar un portaaviones, un tanque para defenderse. No, eso lo harían quizás personas aficionadas al mundo militar. En cambio, un país con un Estado sí tiene armas, sí tiene no solamente armas de sus fusiles, pistolas y punto, no, tiene portaaviones, aviones, caza, bombas atómicas incluso. Por tanto, hay una superioridad militar que una sociedad ANCAP no es capaz de tener porque las preferencias que las personas tenemos por naturaleza no son tener un tanque, no es tener un portaaviones ni una bomba atómica. Es como máximo un subfusil por si es que me tengo que defender. ¿Me explico? A ver, sí, pero bueno, una cosa, bueno, en el caso que estás suponiendo, estás hablando de una región ANCAP contra una potencia, por así decirlo, estatista o estatal, algo por el estilo. Pero yo aquí lo que estoy poniendo es un caso ya a largo plazo. Por ejemplo, no sé, sí, o sea, China, Rusia, ¿por qué China no ha decidido por el momento invadir, no sé, Singapur, Hong Kong, Taiwán? Y es que el hecho de hacerlo no le conviene internacionalmente. ¿Por qué? Porque el mundo actualmente está muy basado en el comercio, en la globalización, que es justamente lo que crea el mercado. O sea, sí, es verdad, el mercado crea paz y demás. Puede haber riesgo de invasión, pero esa invasión no es factible. O sea, digo, puede haber que por ejemplo, no sé, de repente aquí se secesione algo y haya un tipo de lugar ANCAP, pero realmente el hecho de que se invada lo que hará es que, bueno, para empezar, no, las relaciones que tendrá internacionalmente serán malas, o sea, no habrá una buena relación. Y el hecho de que lo invadan, o sea, sí, la gente está armada y demás, pero aquí suponemos que al ser privado hay una innovación en base a la defensa dependiendo del caso que esté. Por ejemplo, Corea del Sur, si en Corea del Sur se centralizaran de manera ANCAP, no todos tendrían un subfusil AK-47, habría defensa tipo como en Israel, ¿sí? O sea, estaría la defensa en base a lo que se necesite, oferta y demanda, básicamente. O sea, no hay que suponer que todos los ANCAP van a estar igual, van a ser igual, sí, o sea, habrá gente que no tenga armas y demás, pero
Si la situación lo amerita, habrá defensa de todo tipo, en base a lo que se necesite. Sí, no, o sea, yo no estoy diciendo que las personas no van a comprar armas para defenderse ante una posible invasión. Evidentemente sí va a existir un sistema de defensa interna y externa ante la posible amenaza de que a lo mejor nos invadan en algún momento. Yo lo que estoy diciendo es que el armamento que tenga esa sociedad ANCAP es insuficiente, a diferencia de una sociedad que ya tiene Estado y que todos los años destina, con un porcentaje del gasto público, que es bastante sustancial, hacia armamento, independiente exista o no exista guerra. En cambio, en una sociedad ANCAP es difícil que constantemente, mediante impuestos voluntarios, se financie un sistema de armamento, de guerra, porque las personas no querrán aportar, o veo muy difícil que aporten una suma de dinero importante como si lo hacen los estados hacia el armamento. Ese es mi primer cuestionamiento, pero sí entiendo lo que tú decís y además soy capaz de comprender la postura que tú tienes porque, claro, a nivel internacional las guerras están mal vistas y por tanto es muy difícil que sucedan invasiones, pero son casos muy particulares que suceden en la historia, que han sucedido en la historia y que probablemente sucederán. No sé si a lo mejor en 10, 20, 30 años más, pero creo que es ingenuo pensar que vamos a estar en paz universal el resto de nuestras vidas. Yo creo que probablemente exista una guerra, no sé si en 20, 30, 50 años más, en 2 siglos, pero de que guerra existirá, guerra existirá. Y por eso te estoy poniendo en un caso específico. Primeramente porque veo complicado criticar el anarcocapitalismo desde una postura filosófica política, porque creo que está bien estructurado ciertos planteamientos, y por eso me acerco bastante hacia su filosofía política. Pero hay ciertos cuestionamientos que todavía no soy capaz de resolver. Y pasando a otro es el siguiente. Primero quiero que tú me definas qué es el Estado. Vale. Bueno, necesitaría un poco más de especificación, porque el Estado podría definir como cualquier... Bueno, no te creas, mira, tú voy a mandar algo. El Estado se originó mediante la conquista, en base a subyugar a los pueblos aledaños y quitarles mediante tributos o impuestos. Por lo que mi definición del Estado no sería, por así decirlo, pues bueno, como la RAE lo indicaría. Yo lo vería como una organización criminal a gran escala. O sea, yo no lo vería como algo, bueno, algo que yo llamaría algo, por así decirlo, positivo o como se dicta normalmente. El Estado para mí es una organización criminal a gran escala. ¿Qué es lo que pasa? Que como las mafias se organizan, estas siempre tratan de llegar a un poder mayor y cuando llegan a ser, terminan acabando y conquistando el lugar donde están, por lo cual se convierten en estados, como el Islam, ¿cómo se llama? El Estado Islámico, por aquí en México los narcoestados, o sea que ya controlan ciertas áreas de México. O sea, realmente el Estado es simplemente una organización criminal. ¿Y qué es lo que pasa? Que está ido evolucionando para que la gente no lo vea. ¿Mediante qué? Mediante la democracia, la república, que simplemente lo que hacen es legitimar el Estado, o sea, que tú te hagas responsable de lo que ellos hacen mediante el voto, por así decirlo. Ya, a ver, es una descripción filosófica e incluso hasta metafórica en el sentido de que criminales son aquellas personas que cometen delitos y por supuesto están dañando la seguridad y la propiedad de las personas. Justamente son los integrantes que participan en un Estado que cometen y hacen ese tipo de acciones. Eh, Te hice la pregunta básicamente porque en una sociedad ANCAP evidentemente habrá sistema de justicia y ese sistema de justicia se tiene que materializar a través de una institución, porque no veo muy difícil que solamente con un derecho consuetudinario, con las tradiciones, se impregne a nivel macro en la sociedad entera de que esto es lo bueno y esto es lo malo, esto se penaliza, esto se promueve. Evidentemente no, siempre tiene que existir una institución que se materialice y que pueda resolver con el debido proceso a través de tribunales privados, etcétera, este sistema de justicia. ¿Por qué considero que en una sociedad ANCAP seguirá existiendo Estado? Básicamente porque habrá una imposición hacia las nuevas generaciones. Te voy a poner, voy a definirlo un poquito mejor. Estamos en una sociedad ANCAP, ya todas las personas que están viendo este directo, tú y yo incluidos, estamos en una sociedad ANCAP. En esta sociedad ANCAP se prohíben aquellos delitos que vayan en contra de los derechos fundamentales del libertarismo. Eh, ¿Qué ocurre con aquellas nuevas generaciones que nazcan en nuestra sociedad ANCAP que no quieren adecuarse a los postulados de justicia que nosotros voluntariamente pactamos como sociedad? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que no quieren entrar en nuestro sistema de justicia? Tienen que hacerlo obligatoriamente, porque de lo contrario van a estar penalizados.
existen distintas concepciones de sociedad, algunas que son mucho más conservadoras, otras más progresistas. Supongamos que estamos en una sociedad conservadora, en donde se ve con malos ojos que existan parejas homosexuales. Es una sociedad muy extremista y radical, ¿ya? Se ve con malos ojos los homosexuales. Esta sociedad, si voluntariamente pacta en que los homosexuales tienen que ser castigados, ¿sería bienvenido por el ANCAP? Una pregunta pequeña, para seguir después. Vale, bueno, de hecho esto lo formula Hobbes en su libro Democracia el 2 que cayó. Mm. En un párrafo, digo, no se malentienda, por eso hay que leer el libro completo. Él dice que en un orden social libertario no podría haber ciertas organizaciones, por así decirlo, comunistas o LGBT y demás, Mm. por lo que él propone el physical remove, que es básicamente no removisión física así de sacarlos a patadas, sino simplemente como mediante el ostracismo, mediante la distancia social, que una persona que no esté de acuerdo con el otro no pueda atentar contra su propiedad privada, por lógica, pero sí pueda distanciarse de él, por lo que de alguna manera, o que él supone después de ese otro párrafo, es que estas propias personas puedan tener la oportunidad de manera panarquista de irse a otro lugar, de irse a un lugar donde más les plazca, o por lo menos de a su ideal, ¿sabes? Porque la diferencia entre la anarquía y el Estado es básicamente el voluntarismo y la imposición. Si hay anarquía, porque hay que olvidar que el anarcocapitalismo es anarquía, habrá panarquía, o sea, habrá distintas maneras de organización social, en lo que supuestamente, dependiendo de, bueno, si pones una sociedad tipo nazi, pues no, pero si un ANCAP, pues será obviamente bien visto que esa persona, si no está de acuerdo con el ideal que está ahí, tendrá que irse a otro lugar. Sí, y es precisamente esto lo que me acompleja a mí y es la duda que no soy capaz de resolver desde los postulados ANCAP, porque yo considero que incluso en una panarquía existen microestados, son pequeños y se canalizan a través del sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene como objetivo penalizar y castigar aquello que atente contra la visión justiciera que tiene esa sociedad. Puede ser en una comunidad comunista el hecho de tener propiedad privada de los medios de producción. Eso se penalizaría en una comunidad comunista que voluntariamente accedió a que se construya esa comunidad comunista. Y por tanto sí vendría siendo una sociedad ANCAP, o sea, entre comillas, porque voluntariamente accedieron a crear esa sociedad comunista. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con las nuevas generaciones que nazcan dentro de esta sociedad comunista que no quieren que sus postulados impositivamente se impongan en su sociedad? Es decir, están siendo coactivamente apresados con el pensamiento que la mayoría tiene de esa comunidad. Y esto pasaría en la comunidad ANCAP, en la comunidad comunista, en la comunidad minarquista, etcétera, etcétera. Yo considero que el Estado es inevitable, incluso en su menor grado posible, que en este caso vendría siendo una sociedad ANCAP. ¿Por qué considero que en una sociedad ANCAP sigue existiendo Estado? Porque habrá sistema de justicia institucionalizada en donde coactivamente, mediante la justicia, penalizando a aquellos que vayan en contra del ideal de esa sociedad, se le impondrá coactivamente a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no tuvieron la posibilidad de voluntariamente acceder a esa sociedad. En cambio, sus padres sí, porque sus padres voluntariamente quisieron integrarse a esa sociedad. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los hijos? Estarían viviendo dentro de un Estado, porque serían penalizados con un pensamiento que ellos, eh, eh, mediante las acciones, van en contra de lo que la justicia quiere proteger. ¿Me explico? Bueno, pero primero necesito saber, ¿te refieres, por ejemplo, a un anarcocomunismo o un comunismo a secas, por así decirlo? En O sea, una un sociedad sistema con sin Estado. en donde voluntariamente las personas acceden a crear los ideales comunistas. Bien. Bien, vamos a suponer el peor de los casos. Surge un comunismo voluntario, muy totalitario, en el que todos los niños tienen que adecuarse a él. ¿Qué es lo que va a pasar con esa sociedad? Colapsará. Y es que, a ver, sé que de alguna manera está ya mal, obviamente, ya que estás coaccionando a estos individuos, pero hay que ver que si ellos no están de acuerdo, lo que harán sería tratar de zafarse de esa sociedad. Y ahora vamos a suponer todavía peor del caso, tipo Corea del Norte. No los dejan salir, no los dejan, necesitan a que ellos estén allá a fuerza. Bueno, lo que pasará es que si por lo menos tienen mínimamente algo de individualidad o conciencia anarquista que supone que sus padres deberían haber tenido, por formar el anarcocomunismo, ya que el anarcocomunismo de Bakunin, contrario al comunismo de Marx, supone la descentralización, ellos tendrán o colapsar el Estado, que bueno, realmente es un Estado porque está imponiéndoles, o simplemente deberían o naturalmente surgirá inmigración, o sea, saldrán de ese lugar, por lo que ese lugar se quedará sin población, y más contando que seguramente al ser anárquico será un lugar muy pequeño, será una región muy pequeñita, por lo que no tendrá otra alternativa
más que adecuarse a una anarquía de mercado o colapsar. ¿No consideras que es necesario que exista una especie de cláusula para salir del contrato voluntario en donde los padres quisieron tener un hijo en esa sociedad anarcocomunista, ANCAP, etcétera? ¿No consideras que debería ser necesario que exista una cláusula para escaparse, que los hijos puedan escaparse libremente de esta comunidad y migrar a otras? Porque tú estás pensando en la posibilidad más optimista, en donde las comunidades aceptan la libre migración, pero es muy probable que algunas quieran reprimir esa libertad de migración porque van a querer que las personas se mantengan en su comunidad. Yo sí considero que tiene que existir una cláusula para escaparse, sea la comunidad en la que estés, pero para eso se necesita que exista una institución que monopolice esa facultad. Y en ese caso se consideraría que es un Estado, porque no todo puede accederse voluntariamente, porque el problema está en las nuevas generaciones. ¿Sí? Tú y todas las personas que están viendo este directo, voluntariamente, si es que concordamos en todos nuestros pensamientos políticos, filosóficos, etcétera, podemos voluntariamente crear una sociedad con desarrollo productivo, industrial, etcétera, etcétera, pero el problema está con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones que nazcan con relaciones sexuales, que estamos aquí todos juntos, van a estar con imposiciones producto de nuestra conveniencia, producto de nuestra convención voluntaria. Es decir, siempre existirá una imposición y esa imposición se canalizará en una institución, sea con mayor capacidad o con menor capacidad, y por tanto el Estado, desde mi punto de vista, creo que es inevitable. No es posible eliminarlo por completo. Bueno, es que hay que ver que toda educación es adoctrinamiento. O sea, toda información que llegue a nosotros de alguna manera se nos impone. O sea, nosotros no voluntariamente pedimos que se nos enseñen matemáticas o física o filosofía y demás. Aquí lo importante es que la educación no esté monopolizada. ¿Por qué? Porque si monopolizas la educación, lo que hará es que todos aprendan lo mismo, sean igual, por lo que no habrá una diversidad de ideológica. Así que lo importante es que, por ejemplo, si la educación es individual, formada de manera voluntaria, o sea, voluntaria de largo plazo, o sea, que tú elijas realmente dónde ir, no como ahora, que te imponen todo hasta la prepa o incluso la universidad, lo que hará es que habrá una diversidad ideológica, por lo que tú de alguna manera tendrás la oportunidad de ver distintas ideas, no como surgir en un estatismo o un totalitarismo, que realmente es un adoctrinamiento, pero basado en una sola idea, que ese es el problema. Sí, es cierto. Mientras mayor diversidad y mayor disponibilidad de poder decidir libremente la educación, entre otras cosas más, es difícil que exista una imposición centralizada, sí. Pero mi problema está en eso, básicamente, en que si definimos el Estado como la típica definición que se le da, el monopolio de la violencia, etcétera, etcétera, ese monopolio podrá concentrarse en un muy, pero muy, muy, muy micro territorio o macro territorio, pero seguirá existiendo un Estado, porque siempre habrá una institución que querrá penalizar a aquellos que estén en contra de lo que se considera correcto en esa sociedad. Siempre va a existir esa institución y se puede pactar en el momento voluntariamente, pero las nuevas generaciones no pueden voluntariamente acceder a ese sistema de justicia y por tanto, y positivamente, se le aplica este sistema de justicia. Y para que puedan escaparse de este sistema de justicia, debería existir una cláusula en donde puedan migrar libremente entre comunidad y comunidad. Pero esa cláusula, para que se posibilite, tiene que ser universal en estas comunidades y para que ello exista, se necesita un Estado muy pequeñito, pero se necesita. ¿Me explico? Sí, pero lo que supone surge en estado, o sea, es muy, mira, no quiero aquí ser muy contrario ideológicamente, pero yo veo el minarquismo imposible en teoría, incluso y más en práctica. O sea, porque supones que, porque tú lo que tú explicas puede suceder en anarquía, ¿eh? Pero el minarquismo es imposible, porque primero tienes que reducir el Estado, ¿sí? En ninguna, o sea, digo, no quiero ser utilitario ni nada, pero en ningún lugar del mundo se ha reducido el Estado en base al PIB. O sea, si nos vamos de 1900 a la actualidad, en el Estado ha duplicado su tamaño o triplicado dependiendo del lugar. O sea, en ningún lugar se ha reducido. No importa las políticas que hayan impuesto, no importa los partidos liberales o libertarios que haya, jamás se ha reducido ni derogado ni una ley. O sea, para empezar, primero tendríamos que ver cómo reducir el Estado para que pueda llegar la suposición que estás diciendo. O sea, porque podremos suponer también, ok, se reduce el Estado, increíble, bien, pero el Estado después tiene el monopolio de la fuerza y el de la ley. O sea, tiene los dos preceptos sociales con más validez y más importantes, por lo que volverá a crecer continuamente. O sea, lo que tú,
lo que tú, por así decirlo, planteas puede suceder en anarquía, porque ciertas comunidades, al tener una ideología similar, pueden unirse y decir lo que tú quieres, ¿sabes? Tipo confederación como la que ponía en Alemania. Pero en sí que un Estado pueda hacer eso y reducirse a la vez, ya se vuelve totalmente imposible. Espérate, ¿tú crees que es correcta esa afirmación que algunos libertarios ANCAP eh, exponen de que el Estado inevitablemente tiende a crecer? Totalmente, siempre crece. No es así. Existen, Sí. existen muchos estados, el chileno por ejemplo, que sí han tenido medidas de eliminar y bajar la grasa estatal y el aparataje estatal mediante el recorte del gasto público en distintos periodos de tiempo. Que luego, con otro gobierno, crezca es otra cosa, pero de que inevitablemente crece no es así, porque existen gobiernos con distintos partidos políticos, generalmente de derecha más liberal, que recortan las funciones públicas y que por tanto recortan el gasto público por sobre el PIB. En Chile, cuando existía la Unidad Popular, en 1970 y 1973, el Estado cubría gran, o sea, tampoco es que estábamos yendo al comunismo y listo, ¿no? Pero sí el Estado estaba cobrando bastante importancia y bastante preponderancia por sobre la producción de bienes y servicios del mercado. Por tanto, el gasto público se estaba disparando. Y luego, con la dictadura de Pinochet, se rebajó bastante, se recortó bastante el gasto público y Chile, pese a que ahora mismo estamos creciendo en gasto público, es de los países de Latinoamérica que menor gasto público por sobre el PIB tiene, siendo que en su momento éramos de los que mayor gasto público sobre el PIB tenía. Por tanto, creer que inevitablemente el Estado crece no es así. De que luego, con otro gobierno, a lo mejor crezca, es cierto, eso te lo compro, pero no es que inevitablemente sea una ley universal en donde el Estado Mira, sí o sí. pero ve el caso particular que pones. O sea, se redujo mediante una dictadura. La mayoría de los países se basan en democracias, que o se lo vuelven más imposible. Y de nuevo, a corto plazo es posible que, no sé, que de repente llegue un Donald Trump y rebaje un poco el gasto público, los impuestos, demás. Pero la siguiente elección todo cambiará. Y es más, al haber, por ejemplo, que se rebajan los impuestos, el Estado tiende a recaudar más, ya sabes, por la línea de... ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que al tener más riqueza surge, no sé, un gobierno socialdemócrata y duplica todavía de nuevo el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque tiene por el cómo hacerlo, como sucedió en Venezuela. Con Hugo Chávez, pues tenía toda la riqueza del mundo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues creció el Estado inevitablemente una emisión monetaria que no pudo controlar. La única manera de que el Estado pueda reducirse es mediante la secesión o que el propio colapso del Estado. No, sí, eso no te lo niego. Si lo que estoy criticando aquí básicamente es la afirmación de que el Estado inevitablemente tiende a crecer, porque no es así. Bueno, es que ahí es un problema semántico, o sea, ¿a qué te refieres con que inevitablemente crezca? O sea, yo aquí me refiero más a largo plazo, o sea, por eso te puse un plazo de 100 años, o sea, puede que de repente en el 88, 89 se redujo un poquito, pero aún así el Estado crece y crece, o sea, no se reduce continuamente. Sí, eso es lo que me refiero. Ya, ahí sí puedo estar de acuerdo contigo. No sé si, o sea, no te puedo dar un caso particular en donde hay un Estado que sea la excepción de la norma, pero sí hay una tendencia. Lo que yo critico de esa afirmación es que esa afirmación pretende ser una ley universal en donde todos los estados sí o sí van a crecer independiente del gobierno que ocurra, porque eso no es así. Empíricamente está demostrado de que hay estados que con recortes fiscales abruptos, mediante dictadura o mediante democracia, sí reducen el gasto público y por tanto no es que inevitablemente tendamos a crecer. Pero sí es cierto que a largo plazo el Estado ha cubrido gran parte de la población mediante el gasto público. Eso sí es cierto. No sé qué otro cuestionamiento hacerte, porque yo, insisto, soy minarquista, pero si es que dentro del minarquismo se considera que hay una posibilidad bastante realizable de crear una sociedad ANCAP, bienvenido sea. Si yo no tengo críticas hacia la doctrina filosófica ANCAP, yo tengo problemas con la factibilidad de realizarse la sociedad ANCAP. Y el típico Sí, o problema, sea, el problema que sí, más es me que me cuesta... doy cuenta. Sí, sí, sí. Me doy Sigue, cuenta sigue, que sigue. muchos sí, bueno, me doy cuenta que muchos minarquistas tienen este problema porque ven el ANCAP como algo general, o sea, como un sistema general en el que todo el mundo tiene que adoptar. Yo lo veo más como una panarquía, o sea, no todo el mundo va a ser ANCAP. Si Mm, este se tiene que seleccionar en pequeñas regiones van a ser ANCAP. O sea, aquí el ideal es el individuo, no el colectivo, porque normalmente tenemos mucho este pensamiento utilitario, o sea, de que todos tenemos que, toda la nación tiene que ser ANCAP. No, yo lo veo desde yo quiero ser ANCAP. O sea, yo quiero hacer mi región un lugar donde yo tenga, bueno, esa factibilidad de la propiedad privada y el libre mercado. No necesariamente que todo el mundo lo sea. O sea, mm. eso es lo que realmente se quiere llegar con la anarquía, al individuo, no tanto al colectivo. Mm.
Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Espérate, una cosa. Bien. Frank, que él también es ANCAP y me dice que soy tibio, pero se lo acepto porque es mi amigo. Bueno, Mándame una solicitud que te invito al directo. Aunque repito, yo comencé este directo hace una media hora quizás y dije que iba a durar media hora, pero da igual. Me extiendo porque tengo ganas y está bien. envío una solicitud y te acepto. Volviendo con cuestionamientos ANCAPs. A Bien. mí el problema que también me genera tiene que ver con la moral y la relativización que se pueda hacer de Sí. esta. ¿Tú consideras que hay valores que están por encima de otros? Mira, es que yo no creo realmente en una moral objetiva. O sea, bueno, por lo menos no porque yo creo que la moral, mira, va a sonar un poco contradictorio, pero creo que la moral es objetivamente subjetiva. O sea, cada individuo tiene una moral encima de por sí mismo. O sea, el hecho de, no sé, yo podré ver mal una cosa, pero tú no. O sea, eso no quiere decir que esté mal, ¿sabes? O sea, no hay manera objetiva de medir la moral. Es lo que más bien te tengo bronca con eso. Mm, espérate. Aló. Buenas, Franco, ¿cómo estás? Ah. Y Buena, oye, Pablaski, tanto tiempo, amigo, tanto tiempo. tanto tiempo, hermano. Hermano, Hermano, un beso. agradecido, te lo juro, agradecido con el de arriba que vi tu directo porque hace calor en mi casa, weón, y puta, me metí en directo e instantáneamente, ya no tenía calor, ya estaba tibio, así que agradecido. ¿Por culpa de quién? Tuya, por rey, tuya. Ya, espérate. Siguiendo con lo que había dicho Sam Hop acerca de... Bien. Me gustó esa frase de que Mm. objetivamente relativizamos una moral. O sea, creemos que tenemos una moral absoluta, que incluso legítimamente tenemos el derecho de imponerla sobre el resto, pero eso es una relativización porque existen culturas distintas, que tienen éticas Ujú. distintas. El problema que me genera es que en una sociedad panárquica, con distintas comunidades, se crea una sociedad no solamente comunista, sino que también incluso hasta nacionalsocialista, que vayan en contra de las libertades civiles. En ese caso, ¿qué ocurre? Y nuevamente con el tema de las nuevas generaciones, porque si una generación de Bien. gente estúpida, loca de la cabeza quiere voluntariamente acceder a esta sociedad nazi, entre comillas, perfecto, aborrezco la weá, pero si voluntariamente quieren hacer esa weá, problema suyo. El problema está en que cuando tengan hijos en esta sociedad nazi, las nuevas generaciones van a tener que comerse con patatas esta imposición de la visión nazi es la más legítima por encima de las otras, etcétera, etcétera, e Mira, incluso quizás, sí, espérate, incluso no, quizás está bien. emigrar. Ese es el problema principal. Sí, bueno, es que justamente es eso, o sea, hay la posibilidad de que colapsen, pero poner el ejemplo de Corea del Norte, me gusta este ejemplo, es el que más se acerca. Ah, tendrían que primero, o sea, quitar el internet, todo tipo de rastro de la sociedad por fuera, tendrían que ser autosuficientes, porque ninguna región les va a aceptar comerciar con ese tipo de, bueno, no tanto ideología, sino con de arancelaria y demás, ya que son muy proteccionistas. O sea, de alguna manera a largo plazo tendrían que abrirse al mercado y por lo tanto tendrían que abrirse a la globalización y a distintas ideas. Por lo que sí, o sea, a largo plazo esa nueva generación hará que el sistema que está impuesto colapse, como todos los sistemas socialistas o nacionalsocialistas que han existido. Todo sistema que sea colectivista o totalitario tiende al colapso a largo plazo, como ha sucedido en todos los lugares. O sea, sí puede surgir un comunismo voluntario, pero no durará. O Mm. sea, y además pues bueno, o sea, siempre habrá esta naturaleza a que al mercado espontáneo, al mercado negro y demás, por lo cual igual supondrá otro colapso. Franco, ¿algo quieres Ajá. decir? Sí, mira, yo quería preguntarte si, porque yo al comienzo también tenía como más o menos medio mezclados los conceptos, si tú te refieres a panarquía o a voluntarismo, porque yo el otro día me leí como básicamente lo que viene siendo la panarquía, que lo había escrito un francés que honestamente no me acuerdo el nombre, ¿Joseph pero Proudhon? ¿cómo? No, 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 ¿Proudhon no, no es era? un Larry que es bastante Ah, desconocido. Mira, la cosa es que lo que el loco escribe sobre panarquía, que a ver si él es el que la crea, me imagino que debe, o el que como que, a ver, ¿cómo te explico? Como que se Mariano, claimea el concepto, yo creo que deberíamos usar el de él. Y lo que él habla básicamente es que exista competencia de gobierno. O sea, en una panarquía puede existir un Estado, puede existir la weá que tú quieras. Y de hecho, él mismo lo escribe, que puede haber una monarquía, una democracia o la anarquía de Proudhon, porque me imagino que era el sí, anarquista más preponderante en su época, ¿cachai? O sea, en la panarquía en ningún momento no se especifica que puedan haber estados, que no puedan haber estados o la weá que tú queráis. En el voluntarismo, según yo, la weá es
tiene como otras cosas distintas, ¿cachai? Entonces, por eso Sí, te de preguntaba, hecho, porque sí. en No, de hecho quería el agregar manifiesto yo... panarquista, no sé si se llama así, él dice Sí. que en la misma ciudad pueden convivir perfectamente una persona que vive en una república y otra persona que vive en una monarquía, ¿cachai? Porque lo que él habla es que haya como una especie de casa de afiliación donde tú escoges a qué gobierno o a qué sistema político quieres afiliarte, ¿cachai? Entonces, en el caso de que haya una panarquía, aunque estén los nazis, el hijo de los nazis igual va a estar en la misma ciudad que el que vive en una monarquía, en una república, en una weá federal, ¿cachai? La weá que tú queráis. Entonces, bajo esa cosa, nadie le obligaría a quedarse en ese sistema de gobierno. De hecho, el que escribe esto hace un claro ejemplo donde dice, ¿qué pasa si ya yo me fui a una monarquía porque me gustaba el monarca que había en ese tiempo y después hereda el hijo y el hijo es un imbécil y deja a todos con deuda, yo me voy? Entonces me imagino que aplicaría lo mismo para cualquier ideología, sea comunismo, nacionalsocialismo, fascismo, etcétera, etcétera. Pero Franco, tú presupones que en esta comunidad monarquista, comunista, república, Sí. etcétera, existe la libertad de poder migrar. ¿Qué pasa si una comunidad voluntariamente quiso imponer un punto así demasiado extremista de aquí nadie se puede ir legítimamente porque si no va a ser castigado? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero es que eso es lo que te estaba intentando comentar, que tú no te tienes que ir. De hecho, eso es otra de las cosas que habla él en esta cosa que de hecho lo podéis buscar en la página de Insta, que es como la editorial STO, ahí lo leí yo, y era una buena traducción. Y lo que él dice básicamente es que tú puedes migrar de gobierno sin la necesidad de migrar de tu hogar. Por eso yo te estaba diciendo que hay como una especie de, comillas, casa de afiliación donde tú escoges a qué gobierno le rindes obediencia. ¿Cachai? Porque de hecho él parte el libro explicando, bueno, porque era siglo XIX, entonces ahí el laissez-faire era como bastante, como que la llevaba, ¿cachai? Entonces él decía, ¿por qué no aplicamos estos principios de la economía al gobierno? ¿Por qué no hacemos que haya competencia de gobiernos? Entonces sería como escoger cualquier otro servicio, ¿cachai? Por lo menos así era en el punto de vista de la panarquía, que fue lo que hablaste tú. Si estáis hablando de otra cuestión distinta que es como, esta ciudad va a ser solo de este pensamiento y así, y así, y así, yo creo que ese es otro tema. Pero por eso te preguntaba si era panarquía o era otro concepto al que tú te referías. Espérate, antes de responderte esa pregunta, la voy a esquivar, güey. Te quiero hacer una a ti, porque si tu definición de panarquía es correcta, que considero que puede que sí, puede que no, porque tú mismo me dijiste que todavía no lo entendí suficientemente bien, pero bajo tu definición de panarquía, actualmente sí estamos en panarquía porque hay competencia de gobierno en donde las personas pueden No. quedarse en la República de Chile o irse a la dictadura de Maduro, de Venezuela, ¿cachai? Hay una No, competencia de gobierno. no. Ya, espérate, déjame aclarar dos cosas. Primero que nada, esta no es mi definición de panarquía, es la definición de, y ya que me dijiste lo voy a buscar mientras te respondo la segunda pregunta. ¿Creo que hay panarquía? No, no hay panarquía porque lo que él habla es que tú puedes migrar de gobierno sin migrar de tu hogar. Y yo actualmente, si quiero cambiar de un tipo de gobierno a otro, necesariamente necesito cambiarme de país, pues, ¿cachai? Entonces te voy a buscar al tiro cómo se llama el chico. O sea, el chico se llama un buen que está muerto hace 1000 años, pero eh, te lo busco al tiro. Es tan joven. ¿Querés decir algo tú? Ah, bueno, depende sobre qué. Es que, bueno, tenía varios puntos. Es que en sí, por ejemplo, algo que se tiene un poco como confuso con la panarquía es eso, o sea, que no necesariamente tiene que ser una anarquía. Yo tenía varios videos, de hecho, sobre distintas anarquías que hice, y una de esas era la narcomonarquía. Y es que todo puede ser anárquico si se basa en el voluntarismo. Y es justamente que es eso. O sea, actualmente no hay panarquía porque nadie decidió estar en el sistema que está. O sea, ni de manera, por ejemplo, pues nueva o ya por generación como tú llamas, que es el problema. O sea, bueno, no hay panarquía en ningún sentido, ya que se nos impone la ley que está impuesta ya en el momento. Eh, Repito, o sea, filosóficamente yo sí considero que soy anarquista, pero es muy tibio decir eso. Es tibio decir como, pero en lo filosófico soy anarquista, pero lo acepto, humildemente acepto eso. A mí lo que sí me genera complicaciones es la creencia de que el Estado es completamente inevitable, porque yo considero que no es así. Incluso en una sociedad voluntaria va a existir una institución que no será monopólica, pero dentro de ese territorio
en donde las personas aceptan la posibilidad de la existencia de esa institución, sí va a ser monopólica porque va a centrarse en un pequeño territorio, pero tendrá el monopolio porque va a tener la decisión última de penalizar a quienes cometan algún delito o aquello que atente contra la moral que se considere correcta en ese territorio. Y las nuevas generaciones que nazcan en este territorio sí van a estar coactivamente presionadas por esta institución por culpa de que los padres aceptaron voluntariamente esto, pero las nuevas generaciones no lo aceptaron voluntariamente. Por tanto, sí van a estar dentro de un territorio que en su momento no era estatal, porque aceptaron voluntariamente que existiera esa institución, pero las nuevas generaciones, como no accedieron con consentimiento voluntario, van a estar presionadas por un Estado que a lo mejor no va a ser monopólico como lo conocemos hoy en día, pero de que existe, existe, porque tiene la decisión última de penalizarte y castigarte si es que cometes algún delito o aquello que atente contra la moral. ¿Me explico? Sí, 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 te explicas, pero, eh, por ejemplo, tú conoces lo que dices, bueno, porque Spooner en este libro que tiene que se llama Sin Traición, Me vaya a mandar básicamente... Sí. ¿Cómo? me vaya a, mandar a leer un paper. Oye, sí, weón, me estoy convirtiendo en lo que juré destruir, weón, lo siento. No, oye, pero espérate, pequeño inciso. En el chat puse el nombre del weón francesito que Sí. te había dicho que se llama Paul Emile de Poit, no sé cómo se pronunciará eso, pero ese es básicamente el que escribe como en 1860 sobre la panarquía. Y igual es Cuando cortito el texto. en que tú naciste. Sí, cuando yo nací, weón, cuando yo nací. Ya, le Y explica. ya, pues lo que te estaba comentando era que, por ejemplo, lo que habla Alexander Spooner un poco en el libro de Sin Traición, la Constitución sin Autoridad, es que uno de los argumentos que da es que el único caso en el que una constitución es legítima es en el que todos los que sean miembros de esa sociedad la hayan firmado, comillas, o estén de acuerdo no Sí. implícitamente, sino que explícitamente, y que esa, en teoría, no valdría para aquellas personas que no la hayan firmado, ¿cachai? Y en eso entran claramente los hijos, ¿cachai? Entonces, por lo menos a nivel teórico, claramente las personas que estén ahí en esa sociedad como la describes tú, no tendrían por qué seguir las normas que están establecidas, ¿cachai? Entiendo, de hecho me leí ese capítulo, se llama No Treason, sí, me acuerdo Sí. perfectamente. Lo que me sigue generando una duda y una incertidumbre es, ok, los hijos no le deben obligación al sistema de justicia que voluntariamente accedieron sus padres, ya. Por tanto, tienen el legítimo derecho de, por ejemplo, pasar a llevar la propiedad privada. No serían castigados porque para ellos no entraría el sistema de justicia. Por tanto, tendrían la legitimidad de cometer ese delito. Mm, entiendo a lo que te refieres y según yo la respuesta sería no, porque independientemente, a ver, Es que recuerda el principio de no agresión, ¿eh? claro, Sí, no, pero pero independientemente del NAP, porque el NAP es un principio. mm, El mira, NAP es es un principio, que, entonces, creo que el error en el que caemos muchos es en presuponer que todas las personas vamos a seguir el NAP como si desde chico tuviéramos el chip de no agresión, todo voluntario, todas No, las a ver, es relaciones. que es por eso que se creó, o sea, como una legítima defensa, tú no tienes derecho a atacar, pero si te atacan, ya que es gente que no está respetando el NAP, tú tienes derecho a defenderte. O sea, no supone que todos van a estar de acuerdo al NAP. Si todos estuvieran de acuerdo al NAP, no tendría por qué existir el NAP. Mm, claro. Sí, porque como dice el compadre, el NAP es un principio, ¿cachai? Al igual que lo es, no sé, pues, weón, no sé, pues ser bondadoso, la justicia, weas así. Entonces, lo interesante del NAP es que supuestamente asume ya implícitamente que no todos van a actuar siguiendo el NAP siempre y por eso se legisla en base al NAP, ¿cachai? mm. Ese es como el chiste de la wea. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estaría como solucionado o zanjado ese problema, pues, ¿cachai? No asume que todos vamos a ser NAP lovers porque de hecho nadie es NAP lovers, pues, ¿cachai? Y muchas veces que no van a iniciar una agresión contra ti directa y tú igual probablemente agredas a la otra persona. Ejemplo, amenazan a un ser querido o alguien está molestando a un ser querido tuyo, a alguien que tú valoras, igual le voy a pegar un combo igual, aunque no haya, voy a dañar tu propiedad primero, no, pues le voy a pegar un combo en el hocico igual, ¿cachai? Espérate, espérate. A ver, quiero repetirlo nuevamente, porque
yo siempre he dicho, veo muy difícil criticar al ANCAP a no ser de que le tires lo mismo de que es utópico, muy difícil de que se realice, que es Ujú. donde estuvo básicamente, que es, veo difícil que se realice, pero si es que tenemos la tecnología y el conocimiento suficiente para poder aplicarlo, ningún problema, bienvenido sea. No Por es tanto, no me... necesaria la tecnología, ¿eh? ¿Cómo? No es necesaria la tecnología, o sea, realmente está en segundo plano, o sea, porque he visto que muchos, por ejemplo, hasta Milei, plantean que el anarcocapitalismo es posible por la tecnología o lo será posible por eso, pero realmente no, o sea, si Pero nos es que, vamos a registros, no sé, de hace 500, 100 años, en el Viejo Oeste, en el Estado Libre Islandés, que es un libro que me estoy leyendo, o mm, sea, hubo anarquía de mercado sin necesidad de tecnología, ¿sabes? sí, no, sí, es Sí, pero cierto hay que eso. ver el contexto de eso, y ahí estoy un poco en desacuerdo. Yo sí No, pero, creo de que a si ver, se aplica un ANCAP va a ser gracias a la tecnología, y porque de ojo, hecho ha dado varios indicios. cu- Ha cuando dado yo varios Cuando yo indicios. hablo de tecnología no me refiero como artículos de smartphone, cosas así, no, me refiero al conjunto de saberes científicos que luego se materializan en objetos, en bienes, en servicios que nos facilitan la vida. A eso me refiero con tecnología. No me refiero a tener un celular, un iPhone 20.000, no, pues, evidentemente no. Pero sí, la tecnología ha podido coordinar la información que antes desconocíamos, eh, mediante el mercado, obviamente, pero genera una Pero es eficiencia. que eso, sí, pero es que eso es general, o sea, igual al Estado le puede servir de mucho la tecnología. Es más, puede llevar a un Estado totalitario la tecnología. O sea, realmente yo es algo que yo pondría en segundo plano, puede servir a cualquier tipo de sistema. No, O sea, pero depende, eso es muy relativo a la tecnología. Por ejemplo, el blockchain no me imagino que ayude para nada a ningún tipo de estado. Bueno, claro, o sea, es que estamos hablando generalmente, pero sí, o sea, si pones, por ejemplo, las cripto, o sea, es algo natural del ser humano el tratar de experimentar con la moneda, que eso, de hecho, hasta subí un video de eso de Hayek que lo explicaba claramente, o sea, el Estado por 200 años no ha dejado de experimentar la moneda, y el Bitcoin es un proceso natural de este. O sea, es por eso que yo no creo que sea necesaria, por así decirlo, tecnología, incluso como tú planteas lo que es tecnología. O sea, yo creo que la anarquía de mercado es algo natural del ser humano, algo que puede y que yo no creo que sea utópico, ya que yo creo que sí ha pasado y demás. O sea, ponemos cierto ejemplo de ciertas regiones alrededor del tiempo, no es necesario, es algo que puede contribuir totalmente, pero no es algo que sea imprescindible para la anarquía. completamente, completamente. No sé si dije que era necesario o no, rectifico, pero considero que puede contribuir fuertemente al aceleramiento de este proceso de construcción de una sociedad ANCAP. Pero yo quería basarme en otra cosa, ustedes me desviaron por completo. Yo quería decir que veo muy criticar al ANCAP desde lo filosófico, político, etcétera. Por tanto, no nos queda más los críticos del ANCAP, que tampoco es que sea un crítico acérrimo, pero sí hay cosas que me generan ciertos problemas, no nos queda más que basarnos en particularidades muy extremas. Y recuerdo que un día tuve una conversación con el Franco diciendo que muchas veces nos preguntan Es a que los que... Pablo, es que ahí hay un problema, weón, porque si Espérate, eres un crítico espérate, del ANCAP no te podéis basar en nada. espérate, Directamente no estáis espérate. basado. Déjame hablar, hombre. Aquí hay un estado fuerte que se puede echar en cualquier momento, así que cálmate, weón. Yo Ya, ya. un día tuve una conversación con el Franco que le decía que muchas veces a los libertarios nos ponen en situaciones demasiado extremas, así como, ¿qué pasaría si una persona construye una bomba atómica? Sí. Porque tendríamos que darle la posibilidad a que eso suceda. Esto, de hecho, incluso Rothbard lo quiso explicar en un momento, y él dijo que estaría en contra de posibilitar que personas tuvieran bombas atómicas, porque con las bombas atómicas no se puede hacer más que una invasión masiva a un territorio muy gigantesco. Y una pregunta súper válida en cuanto a ponernos a estirar el elástico hasta que se rompa, porque si estamos de acuerdo con que toda relación voluntaria es legítima, ¿tendríamos nosotros el legítimo derecho de penalizar la construcción de bombas atómicas que voluntariamente quisieron crearlas? Yo, que soy un poquito más estatista que ustedes, pero poquito, considero que sí se tiene que penalizar la tenencia de bombas atómicas porque las bombas atómicas solamente sirven para destruir masivamente una civilización. Pero desde un punto de vista completamente libertario y doctrinario, no se debería penalizar porque estaríamos pasando a llevar la libertad individual de crear una bomba atómica. Por tanto, ¿ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Con la creación de bombas atómicas? ¿O creen que debe penalizarse la tenencia de bombas atómicas? A ver, yo creo que hoy sé que nosotros siempre terminamos hablando de lo mismo, weón. Yo creo que vamos a volver a referirnos a lo que es anarquía y a lo que es anormia o anormía, Sí. ¿ya? Donde simplemente anormía o anormia, no te sabría decir dónde está acentuada la palabra, dice que no hay norma alguna y que cualquiera puede hacer la weá que se le plante el hoyo, como es como más o menos lo que dice Stirner,
¿cachai? Sí, Y ya la muy nihilista anarquía, eso. ¿cómo? Muy, ya, creo, bueno, es que Stirner ya plantea algo nihilista realmente, o sea, pues sí, tiene Sí, sentido. claro. Y anarquía es simplemente que no haya un orden coactivo en la sociedad, ¿cachai? Sí. O sea, es que eso es lo típico que dicen. Por ejemplo, Pero céntrate claramente, en mi ejemplo. yo no estaría de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo en que haya una bomba atómica, weón. Yo no ¿Qué estaría de estatista? acuerdo. ¿Qué estatista? Pero no, pero Pero espera. porque es que, a ver, Pablo, es que yo entiendo que como tú eres un estatista, tienes en tu mente que solamente puede existir la justicia privada, o sea, la justicia estatal, ¿cachai? Pero como yo soy un hombre más basado, entiendo que la justicia privada también puede existir. Y si alguien hace algo que a mí no me gusta, yo lo voy a meter en cana, weón. Lo voy a No, pero meter en mi cana privada, espérate, no. A weón. ver, ese. A ver, Franco, ahí déjame decirte que estás entrando en una contradicción porque evidentemente tú, en una institución privada de justicia, tenías la posibilidad de contratar un árbitro, etcétera, ya. Pero tú dijiste que si un weón quiere tener una bomba atómica y a mí no me parece, entonces tengo el legítimo derecho de quitársela, etcétera. No, porque estaríais pasando a llevar la propiedad privada y la libertad de un sujeto ajeno a ti, ¿cachai? Ya, ya, muy interesante porque yo lo que tenía entendido es que esto, porque te acuerdas lo que habíamos conversado antes del NAP, ¿cierto? Que nosotros entendemos que el NAP es un principio y por lo tanto las personas no siempre van a actuar en pos de ese principio y por eso se legisla con el NAP como principio, ¿verdad? Mm. Ya. Oiga, Teniendo bueno, en cuenta... Sí, sí, dale. no, bueno, nada más un paréntesis. De hecho, sobre la bomba atómica y ese tipo de cuestiones, léanse la teoría del caos de Robert Murphy. Justamente lo explica, solo que ya no tengo aquí los apuntes de eso, pero justamente lo leí. Ah, no, yo me leí un Nos fragmento de... mandaron a leer Pavlovsky. Hoy, weón, no me metía a Politigram hace 4 meses, no llevo ni 20 minutos, ya me mandaron a leer, weón, ya me acuerdo por qué me salí. Ya, pero Franco, Ah, dime, ya. Ah, ya, po. legítimo, una sociedad ANCAP tendría el derecho de imponerle coactivamente a una persona el no poder crear una bomba atómica? Sí, po. ¿Y por ¿Cómo? Ay, pero no, pues, weón, porque es como yo, si yo te meto en cana porque apuñalaste a mi mamá, también estoy pasando No, a no, no, llevar no, tu no, preciada libertad de no, no, apuñalar a mi espérate. madre, pues, weón. Franco, hay una diferencia, porque ahí se cometió delito. En cambio, una persona que tiene una bomba atómica no cometió delito, porque mira. Tú presupones que la bomba atómica sí o sí se va a lanzar. Por tanto, Ya, tenemos el derecho de quitarle la bomba atómica. Bajo la misma lógica, podemos decir que la persona que tenga arma, esa arma la va a usar para cometer delito. Por tanto, tenemos que quitársela. No tenemos que darle la posibilidad que las personas se armen. ¿Cachai? ajá, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es clara. La bomba atómica no se puede utilizar para defensa, solamente para destruir masivamente una civilización. En cambio, un arma sí se utiliza para defensa. Pero mira, te estoy poniendo en un caso muy específico porque me gusta. Entiendo la respuesta muy difícil de hacer a ese cuestionamiento. claro. Cabros. Un gusto haber estado con ustedes. Yo dije que iba a estar media hora, he estado más de una hora, creo. Así que muchas gracias por Sí. haber estado. Franco, despídete tú Y primero. nada, bro. Ya, muchas gracias a todos por ver. Hace mucho no hacía ningún directo de esto, así que gracias Pavlovsky por dejarme entrar. Oye, léanse la weá de la panarquía. Sí. Sam Hop, despídete tú ahora. Ah, adiós, bro. Ah, bueno, de hecho venía justamente yo de hacer un live, así que pues bueno, ya me quedé todo el día haciendo live, pero bueno, saludos a todos aquí. Ahí, Austrian, adiós, Franco. Bye. Ya, Eso, un oye, léanse la weá de panarquía, está en editorial STO, búsquenlo en Instagram. Es interesante Sí, eso sí, Y que la teoría dicen. del caos, no se les olvide. sí, perfecto. Ya, cabros, un gusto haber estado con ustedes. Espero que se cuiden. Un beso. Nos vemos en la próxima.